En la última ayudantía de cálculo 3 hubo ciertas complicaciones al desentrañar el significado del producto punto geométricamente y desde cierta perspectiva del álgebra lineal. Para no quedarnos con simplemente la definición de que si te tomas dos vectores en Rn, entonces el producto punto se define como multiplicar coordenada a coordenada y luego sumar cada una de estas. El día de hoy te diré cuáles fueron estos errores y con el apoyo de ciertas animaciones vamos a comprender en definitiva este tema, reivindicando el camino. Vámonos por pasos. Lo primero que necesitamos saber es que el producto punto entre dos vectores geométricamente significa la proyección de uno de estos sobre el otro, luego tomarte la longitud de esa proyección y multiplicarlo por la longitud del otro vector. Esto nos resultará un escalar, es decir, un número real. En este caso, W se está proyectando sobre el vector V. Luego vendrá el caso en el que la proyección de W apuntara en sentido contrario a V. ¿Qué sucedería? En este caso lo que sucede es que simplemente tenemos que considerar la longitud de la proyección como negativa y de igual forma multiplicaremos por la longitud de V. Y aquí vino el primer error de la tarde, que fue no decir que el que tiene que ir en sentido contrario de V es la proyección de W. Dije una babosada. Dije que si te tomabas un vector en sentido contrario a W y luego ese lo proyectabas, entonces sucedía la expresión que acabamos de ver. Pero eso mal, no, erróneo. Pues no tiene por qué generarte una proyección del mismo tamaño y el sentido contraria a la que obtuvimos en el primer caso. Si queremos una proyección igual pero en sentido contrario, tendría que venir del vector que está en el menos 1, menos 2, ¿sí? Y que si te fijas es simétrico a W si trazas una perpendicular al vector V que pase por el origen. Y bueno, hablamos de la importancia de conocer que si el producto punto entre dos vectores es mayor que 0, significará que apuntan en la misma dirección. Si es igual a 0, entonces los vectores son perpendiculares y si es menor que 0, entonces apuntan en dirección opuesta. Finalmente también vimos que resultaba exactamente lo mismo que proyectaras el otro vector, en este caso V sobre W, y que luego multiplicaras esa longitud de esa proyección por la longitud del vector, en este caso W. Y es aquí donde vamos a dar el paso a relacionar con el álgebra lineal. Para ver esta relación, lo primero que tenemos que hacer es pensar en una función que tome vectores en R2 y les asocie un número real, de tal manera que esta función preserve distancias de los vectores, es decir, que si equidistan los vectores en el plano, entonces los puntos a los que los mandará también equidistarán. Y esto aclaré que es una forma también de decir que nuestra función va a ser lineal o más en el lenguaje del álgebra lineal será una transformación lineal. Lo primero que tienes que saber es que existe una relación entre una matriz de 1 por 2 y un vector con dos coordenadas. Lo siguiente que necesitas saber es que una transformación lineal está completamente determinada por el lugar a donde lleva a I y J, o sea, los vectores canónicos en R2, pero cada vector de la base solo corresponde con un número al escribirlo como matriz. Es decir, cuando registremos el número correspondiente como las columnas de una matriz, cada una de estas tendrá un solo número. Diría que este fue mi segundo error en la clase. No hacer suficiente énfasis en esto, y más cuando el álgebra lineal es una materia que apenas están comenzando a llevar a la par del curso de cálculo 3. Para encontrar la función que estamos buscando, lo que tenemos que hacer es colocar a la recta real con cierta inclinación arbitraria y que el origen permanezca en el origen. Y luego nos vamos a tomar un vector unitario U. Ahora te recuerdo que lo que queremos hacer es proyectar vectores en R2 a esta recta, con la particularidad de que si tomamos vectores equidistantes, nos lo
transforme en puntos que también son equidistantes. Muy difícil de ver. Primero que nada, consideremos a los vectores unitarios I y J y proyectémoslos sobre el vector U. Dichas proyecciones serán las columnas de nuestra matriz de transformación. Analicemos primero el caso U con el vector I. Para ello, veamos el eje de simetría entre estos dos vectores. Entonces, la cuestión es saber dónde queda la proyección de I sobre U, pero fíjate que es lo mismo que proyectar U sobre I, ya que ambos son unitarios. Entonces, ¿dónde queda la proyección de U sobre I? Pues fíjate que simplemente es la componente U de X. Entonces, será también la proyección de I sobre U de X. Y esta será nuestra primer columna de nuestra matriz de transformación. Se puede realizar algo análogo trazando un eje de simetría entre J y U, donde la proyección de J sobre U es lo mismo que la proyección de U sobre J. Entonces la proyección de U sobre J es U de Y. Entonces nuestra columna 2 de nuestra matriz de transformación es simplemente U de Y. Y aquí estuvo el tercer error y quizá el más lamentable, pues comenzaron las confusiones. Te diré cuál fue ese error. Mi error fue tomar automáticamente la proyección U de X del vector U y fijarme la proyección de U de X sobre U, lo cual no tiene sentido. Y además empezó a generar confusiones cuando dije que era lo mismo proyectar U sobre U de X que U de X sobre U. Y ahí me di cuenta de mi error, quise corregir, quizá corregí, pero ya demasiado tarde. Y el caos estaba hecho, el daño a muchos de ustedes estaba hecho. Si te fijas, lo anterior no era muy complicado, pero si se te va un pequeño error, puedes echar a perder todo. Ya tenemos todos los elementos para concluir. Las coordenadas de la matriz 1 por 2 que describen la transformación de la proyección van a ser las coordenadas de U. Calcular esta transformación de proyección para vectores arbitrarios en el plano, que por cierto significa multiplicar esa matriz por aquellos vectores, es computacionalmente idéntico a calcular el producto escalar con U. Tomar el producto escalar con un vector unitario puede ser interpretado como la proyección de un vector sobre el generado por el vector unitario y tomar su longitud. Supongamos que tomamos este vector U y lo multiplicamos por algún factor, digamos 3. Ahora, esto quiere decir que como la transformación es lineal, la componente U de X y la componente U de Y también serán multiplicadas por 3, como lo puedes ver aquí. Hola. Así que si nos fijamos en la matriz de transformación, será simplemente multiplicar por 3 las proyecciones que teníamos de la componente U de X y la componente U de Y. Y es aquí donde viene la genialidad del álgebra lineal, porque esta función es lineal y entonces esto se puede interpretar de manera general como la proyección de cualquier vector sobre la recta que hemos puesto, inclinada, la recta real, tomar su longitud y luego multiplicar por la longitud del vector U. Esta es la razón por la cual el producto escalar de un vector no unitario por un vector puede interpretarse como primero proyectar sobre el vector, fijarte en la longitud de esa proyección y luego multiplicarlo por la longitud del otro vector. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Por último, decir que del error también se aprende. Y aquí en este video hemos visto errores que se pueden cometer al analizar el significado del producto punto. Espero que con estas visualizaciones del día de hoy te haya quedado mucho más claro. Dime en los comentarios si quedó más claro ahora. Ve pensando en R3. ¿Se podrá generalizar esta idea? Lo veremos más adelante. No dejes de estudiar y repasar y tus dudas, externarlas
cuestionar una y otra vez, decir, Nel Pastel, aquí estás mal, es tu deber y mi deber es corregir si es necesario. Adiós.